Para entender la épica de Patroclo, hay que destruir la imagen del compañero gentil. El verdadero Patroclo no es una víctima colateral de la guerra. Es un hombre que fue moldeado por la violencia desde que sus manos eran demasiado pequeñas para empuñar un gladius, pero lo suficientemente fuertes para matar. Aquí profundizamos en esa oscuridad inicial. Su padre, Menecio, lo entregó a Peleo, rey de Ftía, para salvarlo de la venganza de la familia de Clitónimo, un niño que ha descubierto que su propia mano es un arma. Patroclo llegaba con el miasma, la mancha religiosa de los asesinos. El rey Peleo, un hombre que conocía bien los pecados de los hombres, hizo algo que cambió el destino de la guerra. No lo rechazó. Peleo realizó el rito de la catarsis. Se vertía sangre de un animal sacrificado sobre las manos del asesino para que la sangre nueva limpiara la sangre vieja. Peleo no solo lavó las manos de Patroclo, le dio una nueva identidad, lo nombró Derapón, escudero, compañero de armas de su hijo, Aquiles. En ese momento, el destino de Patroclo dejó de ser suyo para pertenecerle a la sombra del semidios. Aquiles no era un niño normal, era un semidios cuya sola presencia resultaba extraña para los demás mortales. Era demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado inhumano. Los otros jóvenes lo miraban con una mezcla de terror y adoración, pero nadie se atrevía a tocarlo. Entonces aparece Patroclo. Donde otros veían a un dios, Patroclo vio a otro exiliado de la normalidad. Patroclo no temía a la oscuridad de Aquiles porque él ya cargaba con la suya propia. Aquiles es descrito a menudo como un arma porque su propósito no era gobernar, sino aniquilar. Carecía de los frenos morales que detienen a un hombre común. Para él, la vida y la muerte eran conceptos abstractos que se decidían en el filo de su lanza. En esta maquinaria de guerra, Patroclo se convirtió en la pieza más crítica, el mecanismo de seguridad. Él era el único que podía ponerle una mano en el hombro al Pelida cuando la sed de sangre lo cegaba. Patroclo le prestaba su humanidad a Aquiles. Le enseñó que incluso los monstruos necesitan un ancla. Sin Patroclo, Aquiles no era un héroe. Era un incendio forestal que habría consumido tanto a amigos como a enemigos sin distinción. Eran dos naturalezas rotas que encajaban a la perfección. La literatura a menudo los pinta como amantes idílicos, pero la realidad épica es más cruda. Eran cómplices de una premonición de muerte. No se amaban a pesar de sus heridas, se amaban por ellas. Patroclo aceptaba al monstruo, y el monstruo aceptaba al asesino. Esta relación era el único equilibrio que mantenía a Grecia con esperanza. Pero como toda correa sometida a demasiada tensión, el Olimpo sabía que solo tenía que romper a Patroclo para que el desastre natural llamado Aquiles se desatara finalmente sobre los muros de Troya. En Troya, la humanidad de Aquiles se evaporó entre saqueos y masacres. Mientras el Pelida se hundía en un narcisismo divino, Patroclo absorbía el horror de la guerra. Cuando la Grecia micénica empezó a arder por el rapto de Helena, Aquiles no fue el primero en alistarse. Su madre, la ninfa Tetis, sabía que si su hijo pisaba Troya, jamás regresaría. Lo escondió en la isla de Esciros, disfrazado de mujer entre las hijas del rey Licomedes. Odiseo el astuto llegó con un cofre de joyas y una sola espada dorada. Mientras las mujeres se abalanzaban sobre las sedas, un solo joven tomó el acero cuando sonó la trompeta de guerra. Patroclo no estaba bajo ninguna profecía, ni le debía nada a Menelao. Él fue porque donde iba el arma, iba la correa. Vio a Aquiles empuñar la espada con una sonrisa depredadora y supo que su trabajo ya no sería solo acompañarlo, sino evitar que se convirtiera en un carnicero sin alma. Llegaron a Troya liderando a los mirmidones, los hombres hormiga, soldados que no cuestionaban, que no sentían, que solo ejecutaban. Aquiles fue el primer en saltar a la playa, desafiando a la muerte misma. Para él, cada troyano muerto era un escalón hacia el Olimpo. Mientras Aquiles celebraba la primera sangre, Patroclo miraba hacia atrás,
a la flota de 1000 barcos y comprendía la escala del horror. No era una batalla, era un exterminio sistemático que duraría una década. La guerra de Troya no fue un evento de un día, fue un proceso de erosión. Durante 10 años, los griegos saquearon las ciudades vecinas. Aquí es donde la brecha entre los dos se volvió un abismo. Para el 5º o 6º año, Aquiles ya no era un hombre. Se veía a sí mismo como una fuerza de la naturaleza, como el rayo o la peste. No le importaba la estrategia, solo su gloria personal. Si no había combate, se retiraba a su tienda, convencido de que el universo debía detenerse si él no estaba en el centro del escenario. Mientras Aquiles se aislaba, Patroclo se convertía en el alma del campamento. Aprendió medicina con el centauro Quirón y pasó años cosiendo tripas, amputando miembros gangrenados y cerrando los ojos de niños que morían por una guerra que no entendían. Patroclo se convirtió en una esponja. Cada grito que Aquiles ignoraba, Patroclo lo guardaba. Él no limpiaba su armadura por vanidad, sino porque el olor a hierro y muerte se le pegaba a la piel como una segunda cara. En las noches de Troya, el campamento griego era un purgatorio. Podías escuchar 2 sonidos, el llanto rítmico de los heridos y por encima de ellos las notas cristalinas de la lira de Aquiles. Él tocaba canciones de héroes antiguos, perdido en una melodía que solo los dioses entienden, mientras a pocos metros Patroclo se hundía hasta los codos en la sangre de un soldado anónimo. Aquiles amaba la guerra. Patroclo amaba a los hombres que la guerra destruía. Él se convirtió en la brújula rota en medio de un océano de cadáveres, el único que escuchaba los gritos de los moribundos mientras Aquiles tocaba la lira, ignorando el mundo. Cuando Patroclo entra en la tienda de Aquiles, el aire está cargado de un silencio que huele a estancamiento. Mientras las naves griegas arden en la costa, Patroclo no llega como un subordinado, llega como un hombre que ha decidido que su propia vida es un precio justo por detener el apocalipsis. Al vestirse con la armadura de Aquiles, Patroclo tiene una realización. No es solo metal, es el peso de la leyenda de un hombre que nunca ha sido derrotado. Al encajar sus piernas en las greaves de plata y cerrar la coraza de bronce labrada por Hefesto, Patroclo deja de ser el sanador de manos suaves para convertirse en un avatar de la destrucción. Sin embargo, hay un detalle que la historia a veces olvida. El casco le queda grande. El eco de su propia respiración dentro del bronce es un recordatorio constante de que está habitando un cuerpo que no le pertenece. En el momento en que Patroclo sale de la tienda y los mirmidones ven el brillo del sol sobre el penacho de crin de caballo, el campo de batalla cambia su gravedad. Los troyanos no ven a un hombre, ven a la muerte encarnada que ha decidido regresar al banquete. Aquí comienza la Aristeia, ese estado de gracia asesina donde un guerrero se vuelve indistinguible de un dios. Pero para Patroclo no es un acto de justicia heroica, es el resurgir de la oscuridad, el frenesí se apodera de él. Patroclo no lucha con la elegancia técnica de Aquiles, su estilo es más desesperado, más sucio, rompe cráneos con piedras, atraviesa gargantas con lanzas que vibran por el impacto. En medio del caos, Patroclo olvida la advertencia de Aquiles: no te acerques a las murallas de Troya. Pero el poder es una droga que el Olimpo inyecta en las venas de los mortales para verlos arder. Patroclo ya no siente el peso de la armadura, siente que es el dueño del rayo. Se convierte en un demonio que cree haber superado su destino humano. En este punto, Patroclo ha matado a Sarpedón, hijo de Zeus. Ha manchado la tierra con sangre real. Ha cruzado la línea roja del Olimpo. Apolo es el dios de la profecía, de la música y del sol, pero en la Ilíada es, sobre todo, el arquitecto de la plaga y el arquero que nunca falla. Apolo no podía permitir que un mortal de segunda clase, un paria exiliado de Opunte, terminara la guerra de Troya antes de tiempo. Si Patroclo tomaba las murallas, el guión de los dioses se rompería. Y aquí es donde el mito se vuelve una película de terror.
Apolo no baja para retar a Patroclo a un duelo de honor. El dios de la luz se mueve entre el polvo y el humo como un francotirador invisible. Mientras Patroclo intenta escalar la muralla por cuarta vez, siente un golpe seco en la espalda, justo entre las escápulas. No es el golpe de una lanza, es la mano plana de un dios. El impacto es tan violento que el sistema nervioso de Patroclo se apaga por un segundo. Los griegos lo llamaban ate, la ceguera del alma. El mundo se vuelve borroso para Patroclo. El sonido de la batalla se ahoga, como si estuviera bajo el agua. Sus oídos pitan. El casco, el glorioso casco de Aquiles, que debería ser impenetrable, salta de su cabeza y rueda por el polvo manchándose de ceniza y sangre. Es la primera vez que los troyanos ven su rostro. No es Aquiles. Es un hombre mortal, sudoroso y aterrorizado. Lo que sigue es una de las escenas más humillantes de la literatura épica. Apolo no se detiene con el casco. Con una frialdad quirúrgica, el dios empieza a desmantelar al hombre. La pesada lanza de fresno que Patroclo sostenía con tanta firmeza se desintegra en sus manos como si fuera madera podrida. Las correas que sujetaban el escudo a su brazo se desatan solas, como si el cuero tuviera miedo de la presencia divina. El bronce de Hefesto, diseñado para proteger a un semidios, se abre y cae pesadamente sobre el fango. Patroclo queda ahí, de pie en medio del campo de batalla, literalmente desnudo ante sus enemigos. Está desorientado, con los ojos nublados y los brazos colgando. Ha pasado de ser el depredador más temido de Grecia a ser una presa herida que no entiende por qué el suelo se mueve bajo sus pies. El Olimpo le ha quitado su disfraz. La muerte de Patroclo no tiene nada de poético. No hay música de violines, solo el sonido del metal entrando en carne indefensa. Un joven troyano que buscaba fama fácil ve la oportunidad. No se acerca de frente. Se desliza por detrás y le clava una jabalina entre los hombros. Patroclo ni siquiera se inmuta por el dolor físico. Su mente ya está en otro lugar. Euforbo, temeroso de su propia sombra, retira el arma y huye entre la multitud. Entonces aparece el príncipe de Troya. Héctor, el domador de caballos, ve a este hombre herido y despojado de su gloria divina. No hay un discurso de guerrero a guerrero. Héctor simplemente camina hacia él y le hunde la lanza en el bajo vientre, atravesando lo poco que quedaba de su dignidad. Patroclo cae, y no cae sobre un lecho de flores, sino en el barro negro de Troya, mezclado con la sangre de los hombres que él mismo había matado minutos antes. Su muerte es sucia, comunal y caótica. Mientras agoniza, los soldados troyanos se agolpan a su alrededor como buitres, gritando, intentando arrancar pedazos de lo que queda de la armadura que aún está esparcida por el suelo. Héctor, en un alarde de arrogancia, se burla de Patroclo mientras éste se desangra. Le dice que los buitres se comerán su carne y que Aquiles no pudo salvarlo. Pero Patroclo, en sus últimos segundos, recupera una claridad que solo tienen los que ya han cruzado el umbral. Sus ojos, fijos en el disco solar que representa a su asesino, Apolo, se vuelven hacia Héctor. No te jactes, Héctor. No fuiste tú quien me mató. Fue el destino cruel y el hijo de Leto. Y escúchame bien, tú no vivirás mucho tiempo. La muerte ya está a tu lado y tiene el rostro de Aquiles. Con esas palabras, Patroclo muere por dentro mucho antes de que su corazón deje de latir. Se da cuenta de que él solo fue una pieza de sacrificio en un tablero mucho más grande que aquel por el que mató a Clitónimo. Cuando la noticia de la muerte de Patroclo llega a los oídos de Aquiles, algo se rompe en el tejido de la realidad. El grito que lanza Aquiles es tan potente que los troyanos retroceden por puro instinto animal. Ya no hay honor, ya no hay botín, ya no hay justicia. Solo queda el vacío absoluto de un hombre que ha perdido su ancla con la tierra. Apolo, en su soberbia divina, creyó que estaba protegiendo a Troya al eliminar a Patroclo. Lo que no entendió fue que, al destruir a la correa, condenó a cada hombre, mujer y niño de Troya a una muerte lenta y brutal. La muerte de Patroclo fue el fuego que encendió la pira funeraria de una civilización entera. Si has llegado hasta aquí,
es porque eres una de nuestras sombras, alguien que no se conforma con la versión masticada y romántica de la historia, alguien que se atreve a mirar directamente al charco de sangre sobre el tablero de dados. La tragedia de Patroclo es solo la superficie de una red de mentiras tejida por el Olimpo. No olvides suscribirte y activar la campana. No querrás perderte el próximo video porque vamos a hablar del Héctor, el mejor guerrero troyano. Soy Mitología Oscura. Mantente alerta porque ellos siguen observando.